Hola, en este nuevo video les mostraré a cómo usar la máquina Kenmore modelo 158-211. Considerada heavy duty o de trabajo pesado, que es ideal para coser telas gruesas, además que se puede usar por más horas al día. La máquina tiene una composición interna y externa en un 98% de metal, hecha en Japón alrededor de los años 60 o 70 y aún está en perfectas condiciones de uso, casi como nueva. Para comenzar les mostraré las partes que componen a esta máquina. La primera es la rueda, enhebrador de bobina, portacarrete de hilos, selector de puntada. Aquí tenemos las puntadas decorativas y las elásticas. Se elige la puntada girando el control. Control de ancho de puntada, el cual tiene desde el número 0 al 4. Control de longitud de puntada, el cual maneja desde el número 6, que es la puntada más larga, y la 24 siendo la más pequeña. Este también se puede girar para seleccionar las puntadas de color naranja, colocar el ojal y modificar su largo o corto de puntada. Pulsador de retroceso, interruptor de encendido y apagado, regulador de presión de pie de prensatelas, disco de tensión de enrollado de la bobina, guía de hilo, tira hilo, guías de hilo, control de tensión. Se puede usar de 0 a 9, la tensión dependerá de la rigidez, grosor y número de capas de telas que usemos. La mejor tensión de una tela puede no ser la correcta para otro tipo. Tornillo de abrazadera de aguja, tornillo para pie de prensatelas, dientes de arrastre, placa de aguja, mesa de extensión, la cual se puede retirar jalando hacia la izquierda. Dejando el brazo libre facilita el coser prendas más pequeñas como ropa de bebé o los puños de las mangas. Cubierta de la lanzadera, donde al abrir encontramos la caja de bobina. En la parte de atrás tenemos la palanca de pie de prensatelas, la placa del modelo y serial. Este es el pedal original de la máquina, es de metal, aunque también se puede usar uno genérico. En la parte de abajo se aprecia el tipo de alimentación de corriente, modelo y su lugar de fabricación, que es Japón. Este es el lado del cable que conectaremos. Tiene 3 entradas de pines, los cuales deben coincidir al colocarlos en la máquina. Empujamos levemente hasta que quede insertado. Este es el enchufe que va al tomacorriente. Para comenzar, le colocaré el hilo en el portacarrete de esta forma, no al contrario. El hilo lo pasamos alrededor del disco de tensión. Resguardo el hilo por un momento. Estas son las bobinas, en las cuales podemos ver que la del lado izquierdo no cuenta con la ranura, la otra sí, así que no es recomendable usar la del lado izquierdo. Tomo el extremo del hilo e inserto en cualquiera de los orificios de la bobina, dejando como mínimo 5 centímetros de sobra. Insertamos la bobina sobre el enhebrador, haciendo coincidir la ranura de la bobina con el eje de la enrolladora de bobina. Una vez insertado, empujamos hacia la derecha. Encendemos la máquina, sujetamos el extremo del hilo y pisamos el pedal para comenzar a enrollar. El hilo sobrante se romperá solo al enrollar. La bobina no la llenaré por completo, pero si así lo hiciera, en cuanto estuviera llena, dejaría de girar por este tope. Empujo hacia la izquierda para remover la bobina. Dejo unos 10 centímetros de largo extra y reservo por un momento, mientras voy a enhebrar el hilo superior. Tomo el hilo, lo paso por debajo del disco, lo jalo hacia la izquierda dentro de la guía de hilo, paso por en medio de los discos de control de tensión,
Subo y jalo el hilo hasta llegar al pin, pasando por él y bajo de nuevo. Paso el hilo entre la guía del hilo, tomo el extremo y lo inserto por el orificio del tirahilo. Bajo y lo paso por ambas guías. En la guía de la aguja se pasa por detrás y tirando hacia adelante. Por último se inserta el hilo en el orificio de la aguja. Voy a remover este pie de prensatelas para costura recta o cierre, ya que yo estaré usando puntadas en zigzag. Con la ayuda de un desarmador aflojaré el tornillo para pie de prensatelas. Lo mejor y más seguro sería cambiar el pie de prensatelas sin la aguja puesta. Remuevo el prensatelas y le coloco el de zigzag. Es recomendable siempre usar un desarmador o la herramienta adecuada para que quede bien ajustado todo lo que sea removible y no se afloje con facilidad por el uso. Así evitamos un accidente. Les muestro las agujas Kenmore que venían incluidas en la máquina, aunque también podemos usar otras marcas y tipos de agujas sin ningún problema. Pueden ser universales, de tejido de punto, jeans, metálicas, jersey y hasta agujas dobles. Todas estas son para máquinas familiares. Lo siguiente será colocar la bobina inferior que llenamos anteriormente. Para esto remuevo la mesa de extensión, verificamos que la aguja esté arriba y si no lo está, la subimos con la rueda manualmente. Abro la cubierta de la lanzadera, dentro encontramos la caja de la bobina, de la cual tomamos del cierre y jalamos hacia nosotros. Y le colocamos el carrete con el hilo girando como en las manecillas del reloj. Lo pasamos por la ranura tirando hacia abajo hasta que pase por el ojo que hay debajo del resorte. Dejamos unos 10 centímetros de hilo extra. Volvemos a tomar por el cierre e insertamos. La barra de la caja debe coincidir con la muesca de la parte superior. Sujeto el hilo superior sin estirarlo, mientras giro la rueda para bajar la aguja y así poder subir el hilo inferior. Tiro de los dos hilos hacia atrás con unos 10 centímetros de sobre. Cierro la caja de la lanzadera y coloco de nuevo la mesa de extensión. Para comenzar a coser, enciendo la máquina, selecciono la puntada, ancho y largo. Coloco un trazo de tejido medio doblado a la mitad para realizar las pruebas de costura. Voy a tratar de realizar todas las puntadas con las que cuenta la máquina y para esto voy a estar variando la longitud, ancho y la puntada. Así que esta parte del video será un poco extensa.
Así quedan las puntadas de prueba. Usaré estos bolsillos de mezclilla para realizar pruebas de costura con telas gruesas. Primero usaré 2 y procederé a coser. Como pueden notar, ha cosido sin dificultad. Ahora le agregaré 2 capas más. Le subiré el regulador de presión para que me permita introducirlas con mayor facilidad. Con las 4 capas de mezclilla también cosió fácilmente y con las puntadas bien hechas. Coloco la última capa de mezclilla. Se batalla un poco al introducir ya que cada capa tiene un pequeño doblez, haciendo que esta entonces sean 10 capas de tela. He seleccionado una puntada decorativa para esta prueba. La aguja que estoy utilizando es la Universal Smith 9014. La costura ha quedado perfecta y la máquina cose sin dificultad alguna con 5 capas de mezclilla. Aunque esto no quiere decir que se puede coser siempre así y por horas, ya que es heavy duty o trabajo pesado pero no industrial. Es recomendable usar la máquina hasta 6 horas por día. Probaré la aguja doble, saco del empaque y reservo por un momento. Con la ayuda del desarmador aflojo el tornillo de abrazadera de la aguja, retiro la aguja y reservo. Coloco la aguja gemela con el lado plano hacia atrás. La coloco sin apretar aún el tornillo, paso a colocar el hilo de la misma manera que hicimos con el primero. Paso el hilo por detrás, inserto en la aguja y aprieto el tornillo. Ahora selecciono la puntada, coloco la tela y comienzo a coser. Y como podemos apreciar, la costura ha quedado perfecta con la aguja doble o gemela. La siguiente prueba de costura será con 2 capas de mezclilla. Selecciono la puntada y coso. Ha cosido sin dificultad alguna las 2 capas de mezclilla, tanto por el frente y por la parte de atrás. Como pudimos comprobar, las costuras en telas gruesas son posibles, tanto con una aguja y la gemela.
Finalmente podemos apreciar todas las puntadas que es capaz de realizar nuestra máquina Kenmore, tanto en telas delgadas como hasta las 5 capas de mezclilla que realicé. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.